Bueno, buenas noches. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a socializar sobre la beca de circulación nacional que realizó Departamento Coreográfico en el mes de febrero de este año. Bueno, vamos a iniciar hablando un poco del colectivo. Vamos a hablar de la obra que circuló en Caquetá, sobre los talleres que se realizaron en este lugar, también todo el proceso de gestión que se realizó desde el colectivo y unas conclusiones frente a este proceso. Buenas noches, mi nombre es Karel Castillo. Primero que todo, Departamento Coreográfico es un colectivo independiente de danza contemporánea. Un colectivo independiente de danza contemporánea conformado por Camila Nieto, aquí presente, Cristian Cárdenas, Natalia Gómez, Melissa Molina, Wilmer Jiménez, Dana Rodríguez y yo, Karel Castillo. Y Brian Correa. Ok, somos 8 integrantes, sí. Bueno, Departamento Coreográfico surgió... todos nosotros, todos los integrantes, somos egresados del proyecto curricular Arte Danzario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAP. Departamento Coreográfico surgió motivándose por el trabajo de grado que debíamos realizar para nuestro proyecto curricular. Allí decidimos congregarnos, hacer un grupo, un colectivo y con el mismo proyecto pasar todo el trabajo de grado en interpretación bajo la dirección de Wilmer Jiménez. Esta primera obra que nos convocó se llama Tránsito 350, la cual fue nuestro proyecto de grado. Y ahí empezó a surgir ya toda la indagación y todo el interés de que este grupo ya no solo cumpliera con este requisito del trabajo de grado, sino ya con una obra y con unos intereses comunes entre todos, congregarnos y ser un colectivo de danza contemporánea. Entonces, como nuestro nombre que hemos escogido, Departamento Coreográfico, nuestro colectivo ha surgido principalmente cuestionándose el movimiento por el movimiento. Sin embargo, todo el trayecto llevamos ya 4 años como colectivo. A medida de las obras, intereses y recorridos de todos los integrantes, estos intereses se han redireccionado, pero siempre partiendo del movimiento y la creación de movimiento y coreografía. Bueno, una breve reseña del colectivo de departamento es que este trabajo de grado, Tránsito 350, se estrenó en el 2015 y su primera rotación fue en la convocatoria de Arte Estudio de Jóvenes Creadores en el 2016, donde se adaptó toda la obra Tránsito 350 a la Casa de Arte Estudio. También Departamento Coreográfico, pues, con sus inquietudes del movimiento, de la coreografía y del entrenamiento, ha originado un proyecto que se llama Proyecto Avenida. Es un proyecto en el cual se basa en el intercambio de saberes. Este proyecto se basa en invitar a un bailarín, un intérprete, un maestro, que de nuestro interés realizar un intercambio de saberes y, por ejemplo, nuestra primera invitada fue Marie Jiquel de Francia. También tuvimos de invitados a Eliana Jiménez y Luis Rubio de Amaranto, colectivo de danza contemporánea. Estas 3 personas en el 2019. Y en el siguiente año se realizó este intercambio de entrenamientos con Dynamic Equilibrio integrado por Miles Curley, Katia Rivera y Saúl Redondo. Entonces, a diferencia de los 2 primeros intercambios, con ellos, con Dynamic Equilibrio, se realizó también una muestra del proceso de entrenamiento y de intercambios que realizamos en la Casona de la Danza. Casona de la Danza que también nos ha recibido en muchos de los proyectos para Departamento Coreográfico. Bueno, esta es una breve reseña. Vamos a seguir con Cristian para hablar de la obra del Pico de la Buitrera. Sí. No, impresión misional. Bueno,
aquí les vamos a contar un poco sobre cómo gestionamos nosotros esta circulación en el departamento de Caquetá, porque lo decidimos hacer en ese lugar y bueno, cómo llegamos a concretar en sí esta experiencia que vimos hace un mes, más o menos. Entonces, bueno, aquí en el mapa que se puede ver en la imagen, fueron los 3 lugares donde pudimos hacer la presentación, las presentaciones, las nociones de nuestra obra El Pico de la Videra, de la cual más adelante nos hablaremos un poco, y en las cuales también pudimos compartir unos talleres con las comunidades o la población de estos lugares. Entonces, perdón. Entonces, bueno, al salir esta beca de circulación en el año 2020, bueno, pues como que todo esto de la pandemia nos cambió un poco las dinámicas y las formas de pensarnos, pues a todos los que hacemos, bueno, a todo el mundo en general. Y desde pues nuestra área, la danza, pues la dinámica de esta beca cambió y pues consistía en la autogestión, ¿no? Como en uno buscarse la manera de circular en el país. ¿Y qué pasa cuando hay una pandemia? Pues que todos estos espacios alrededor de los festivales, las plataformas, los teatros, pues desaparecen. Entonces, a nosotros como colectivo nos tocó un poco como emanciparnos de estas plataformas y buscar literalmente, buscar dónde poder presentar esto, pues porque todos estos lugares ahorita hasta ahora se están empezando a reactivar, entonces pues fue como una búsqueda diferente y una autogestión distinta a la que nosotros pues hemos podido hacer antes con nuestro trabajo, nuestras obras y nuestros talleres. Entonces, pues yo creo que la gestión, básicamente la autogestión, eh, en principio lo más importante es el trabajo en equipo, como cuando ya tomamos pues la decisión, mandamos el proyecto, pues empezar a delegar funciones, como entre nosotros reconocer cuáles son nuestras principales pues fortalezas para esto de la autogestión, como yo sé, no sé, a mí se me facilita hablar con la gente, a mí se me facilita cotizar espacios, precios, bueno, entonces delegar entre todos y hacer como un trabajo en equipo muy, pues como con mucha comunicación para poder ir creando esta red que no existía pues antes de la gestión. Entonces, pues es eso como ponerse en la tarea de hacer, llamar, cotizar, buscar e insistir. Creo que es algo como muy importante de la autogestión porque pues la gente es muy abierta, pero en una situación como esta, en la que los espacios físicos están en su mayoría cerrados, la gente está encerrada, pues hay que insistir mucho como volver a llamar, volver a pedir, como para que se abran los espacios. Nosotros, pues así, poco a poco pudimos conseguir eh, los espacios en Puerto Arango, Florencia y Río Negro. También nos tocó como un poco acomodarnos, como la palabra del momento, reinventarnos, porque nosotros cuando decidimos las fechas de esta circulación, las pensamos en febrero, pensando, cuando nos ganamos la beca, que pues para esta época ya la situación iba a ser diferente. Pero no fue así, todo esto ha durado más para todos de lo que pensábamos, entonces, digamos, algunos lugares, algunas funciones o talleres no se pudieron concretar, los pensamos que iban a ser en principio. Entonces, por ejemplo, iba a hacer una presentación
Bueno, chicos, yo voy a entrar aquí como a apoyarles en este Sí, momento. es ¿Cómo que tuvimos están? acá una fallita técnica, perdonarán ustedes. Todo pasa en esta época de virtualidad. Pues nada, aprovecho entonces el momento mientras se soluciona el tema técnico para pues saludarlos. Mi nombre es Daniel Garzón, hago parte del equipo de la gerencia de danza de Lidartes y pues agradezco la invitación de Departamento Coreográfico para compartir hoy un poco sobre la impresión de esta circulación nacional que lograron desarrollar apoyados por la beca de circulación del portafolio distrital de estímulos del año 2020 del IDAR. Es muy importante para nosotros estos espacios en los que pues puedan compartir con el sector, valernos justamente en este momento de las estrategias digitales para poder dejar una memoria de proyecto y en particular la pregunta por la circulación digamos, del impasse técnico, descolocar ese lugar de la circulación de los circuitos convencionales, ¿no? Como de participar, que en últimas termina siendo un poco más cómodo, porque en últimas llegar en donde pues hay muchas cosas que ya forma de circulación, pues implica que todo nuestro esfuerzo esté concentrado como en circular el producto artístico como tal, ¿no es verdad? Pero en particular estos ganadores de esta convocatoria en el año 2020, pues tuvieron que colocar esa pregunta por la circulación desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar de a dónde quiero llevar a dialogar mi obra, ¿verdad? Estaba muy interesante justo antes de que se cortara lo que nos estaban contando sobre por qué ir a este territorio, ¿no? Creo que esa pregunta que constantemente nos circunda como artistas, ¿no? Como de insertarnos o mejor descentralizarnos, movernos de las ciudades y llegar a los territorios, pues es una pregunta muy profunda y también hay mucho valor, no solamente artístico, sino un valor mucho más incalculable, por decirlo de alguna manera, cuando estamos de manera generosa disponiendo el trabajo a otros ojos expectantes, ¿no? A otras comunidades que quizás en el caso de esta propuesta desde el lenguaje de la danza contemporánea, pues pueda ser vista, digamos, de una manera no tan habitual por esas otras personas que quizás no están tan familiarizadas en particular con el lenguaje o con la contemporaneidad en la danza. Entonces, digamos que agradeciendo de nuevo el espacio que nos están dando a la gerencia de danza para compartir con ustedes esta conversación. Creo que la experiencia es muy valiosa en términos de recoger esta experiencia para que más personas del sector se empiecen a preguntar esa descolocación de la circulación, ese otro modo de circular incluso dentro de una situación tan compleja como la que estamos pasando. Porque aun cuando estemos fortaleciéndonos en herramientas y en estrategias digitales, pues la danza se debe a un espacio de intercambio, de presencia del cuerpo frente a otras personas. En ese sentido, haber logrado la circulación como la lograron en este territorio que además pues sabemos que tiene pues toda eh, una importancia en términos y digamos, los de inequidad social, esperanzadora, el rol
no solo de la danza, sino de las artes en general, al salir a los territorios a comunicarnos, pero también de una forma muy generosa recibir en doble vía también lo que el territorio le aporta al colectivo, ¿no es verdad? No solamente como desde esa por fuera, ¿no? Eh, y, no, no, que tiene por decir, ¿no? La red está durísima, como que está muy pesado todo. Se corta un poquito. Ahí están. Sí, Cam. ¿Listo? Ah, bueno. Entonces, bueno, a lo que iba a ir un poco, lo que estaba hablando Daniel, que lo último que dijo no pudimos escucharlo bien, pero pues es como al por qué ir a estos territorios lo que nosotros, digamos, que nos dimos cuenta después de esta experiencia que vivimos allá. Y es como descentralizar un poco las artes escénicas y el arte en general y ir a tocar unos territorios que nunca había pues llegado un tipo de propuestas como la danza contemporánea, por ejemplo. Entonces, estuvimos en Florencia, Río Negro, Puerto Arango. En las tres tuvimos la oportunidad de hacer la función del pico de la buitrera y en Florencia y en Río Negro compartimos el taller de movimiento vagabundo en Florencia y en Río Negro compartimos un taller de danza contemporánea con niños y jóvenes de una asociación que se llama ASOJORI, Asociación de Jóvenes por Río Negro. Bueno, entonces, ¿qué queda? Bueno, después de esta autogestión, pues creo que primero queda como el aprendizaje de que que hay que tocar muchas puertas para que se abra solo una, como preguntar aquí, preguntar allá, insistir hasta que se abra una y ahí pues como seguir el rumbo de esa puerta. El trabajo en equipo, delegar funciones, y eso como trabajar siempre como comunicados y entrelazados y bueno, la ganancia de ir a de un territorio como el Caquetá, que pues ha sido un territorio bastante tocado por el conflicto de este país, fue muy especial, fue muy bonito, creo yo, porque el agradecimiento de las personas a nosotros poder estar allá fue como muy sincero y grande, ¿no? Porque pues eso como que nos suele pasar este tipo de cosas y pues eso como dejar inquietudes en las comunidades, ir a no solo como, mira, vamos y te mostramos esto, sino a dar un intercambio qué es lo que ellos, pues qué interrogantes les deja y sí, como que ellos también nos hayan abierto el espacio para nosotros poder estar ahí, pues fue como algo pues de mucha ganancia para nosotros y pues esperamos que
en el futuro podamos abrir como más espacios en estos territorios como diversos, de pronto más alejados y menos comunes de los que solemos llegar. Y bueno, la obra que llevamos, que Kirian nos va a contar un poco sobre esta obra, que es El Pico de la Buitrera. Y ¿de qué va? Igual si primero. quieres vamos a ver el video primero. Sí, es verdad. Sí, Bueno, vamos a ver un al video que hicimos como video memoria de todo el proceso del auspicio de los buitres. Entonces, nada, pues ahí los dejamos con el video, ¿sí? Sí. Están haciendo una parte artística muy bonita y me parece fantástico, de verdad. Es la población juvenil tomando estos espacios, digamos que viniendo como a estos sitios tan una obra que se llama El Pico de la Buitrera, que es una investigación que hemos desarrollado a partir de los movimientos y como de toda la situación que las personas que habitan la calle, los vagabundos. Bueno, pues yo les voy a contar un poco de lo que es El Pico de la Buitrera. Esta obra fue la que nos motivó a esta beca. Con esta obra llevamos trabajando desde el 2017, ya vamos a cumplir 4 años. Entonces, en este largo tiempo, pues sí, ya ha vivido como un viaje largo de diferentes adaptaciones, y esta principalmente, pues, la del auspicio de los buitres, nos reunía a todo el equipo. Éramos los 8 bailando por primera vez esta obra juntos. Entonces, de por sí ya fue un reto y pues también muy divertido, todo se dio. Esta obra nace, la usamos como excusa creativa el mundo propuesto por el dramaturgo Enrique Buenaventura en la obra La Orgía,
Esta obra más o menos les voy a contar cómo de qué se trata. Es una mujer, una vieja, la llamamos un poco así también, chapada a la antigua. Ella vive una vida de sus mejores recuerdos. Ella no vive por más, sino solo por recordar todo lo que la hacía feliz en algún momento. Y entonces ella lo que hace es reunir eh, algunos vagabundos para dramatizar como algunas acciones o procesos de su vida que le traían muy buenos recuerdos. Entonces ella hace una reunión cada mes, invita a 30 vagabundos, en este caso éramos 7, y los hace que como que dramaticen sus mejores recuerdos. Algo así va la obra, ¿no? Entonces pues ya se podrán hacer una idea, de pronto algunos ya la han visto. En estos 4 años de trayectoria la hemos presentado pues en muchos lugares, inclusive a nivel internacional en Ecuador y México, y además pues de este proceso de la obra, pues que ha sido un viaje largo, como lo llamamos, también nace una investigación de movimiento que se llama Movimiento Vagabundo. Ahorita ya les vamos a hablar un poco de esto, que también es el taller con el que viajamos al Hospicio de los Buitres. ¿Por qué nace esto, este tipo de investigación? Porque dentro de la obra queríamos mostrar el cuerpo de un vagabundo, ese ser que todo el mundo hemos visto, que todos nos llegamos a cruzar uno a diario y que es muy cotidiano para todos. Es un lenguaje como directo, sí, como todos hemos vivido o hemos visto un vagabundo. No es ajeno para nadie. Sí, no es ajeno para nadie. Entonces, siento que se ha prestado para muchas lecturas en todos los lugares que la hemos presentado, y siento que ahorita con el Auspicio de los Buitres puedo decir que personalmente cambió esa perspectiva un poco. Era un público diferente al cual no habíamos llegado, entonces siento que la obra también se tornó un poco más divertida, no sé, como que se transformó un poco más amable. Nuestro público en su mayoría eran niños y familias, entonces también tomó como un giro muy chévere y que siento que nos va a funcionar para alguna otra adaptación que queramos hacer, o pues ya lo plantearemos, pero siento que personalmente sufrió eso, como que se vio transformada desde eso. En su mayoría las reacciones fueron muy acordes con lo que queremos contar. Siento que la gente quedaba con muchas ganas de preguntarnos, incluso abrimos el espacio para que la gente, si tenía dudas, nos preguntara. Entonces, hablando con ellos, conversando, sentimos que definitivamente la lectura es muy como amigable para todos, y se entiende y la gente lo disfruta, y vimos que la gente la pasó bien. Ya eso es un poco como de lo que trata el Pico de la Buitrera y cómo lo vivimos en el Hospicio de los Buitres. Entonces va Nata, que les va a contar un poco de lo que es Movimiento Vagabundo, que es el taller con el cual también, pues el taller que hacía parte del Auspicio de los Buitres en Caquetá. Bueno, entonces ahora para hablar acerca del taller, como bien lo decía Cris, esta propuesta que nosotros hacemos de movimiento, por ahí tenemos un videito. Sí, más adelante. Entonces, esto es de la obra en Río Negro, un pequeño clip de Bueno, de la obra. De Entonces la sí, obra. vamos a ver un pedacito de la De lo que obra, es el pico, sí. de lo que fue la presentación en Río Negro. las presentaciones. No, esa solo es un pedacito bueno, de lo que fue la presentación. Antes de entrar a hablar sobre el taller. Mucho sonido, claro.
Del pico, no. El pico. No, ahorita detallar, ¿sí? Unas foticos. Listo. Ah, bueno, ahora sí pasamos al taller. Entonces, como Cris mencionaba anteriormente, esta propuesta de taller de movimiento vagabundo surge a partir pues de la obra misma, como con el deseo, con el ánimo de encontrar o ahondar en este cuerpo que nos proponía o que nos propone la obra, pues hicimos una investigación, de pronto rescatando eso cotidiano que nosotros vemos en el habitante de calle. Entonces surgen como algunas propuestas de ejercicios, de ejercicios individuales, ejercicios colectivos, también una propuesta como tal de nosotros ver el cuerpo de vagabundo, ¿no? Porque si miramos, salimos a la calle y vemos el habitante de calle, el habitante puede habitar su cuerpo y el espacio de formas diversas, ¿no? Pero nosotros escogimos una, entonces, en donde el cuerpo está muy arraigado al suelo, donde prima una contracción, donde el habitante se defiende, pero asimismo quiere salir y puede ser capaz de, no sé, de enfrentarse, ¿no? Entonces empezamos a construir desde ahí esta investigación, así nace el taller. Y ya para contextualizar como en los caminos de la circulación, nosotros teníamos pensado hacer este taller para los jóvenes de la licenciatura en Educación Artística y Cultural que se da en la Universidad de la Amazonía. Nosotros nos contactamos con el señor Ildefonso Hermida, a quien le agradecemos mucho por su ayuda durante todo nuestro viaje, que es el coordinador de este proyecto. Y bueno, como gestionamos, pero a partir de la situación de la pandemia, pues no se logró dar pues el espacio por la cantidad de personas que asistirían al lugar, ¿no? Por como todas estas normas de... En general, las instalaciones, el espacio físico del campus de la universidad estaba cerrado, pero digamos que algo que fue característico en general de la circulación fue que, aunque muchos espacios que en principio eran los que nosotros habíamos gestionado y propuesto para hacer las funciones o los talleres, pues no se pudieron por la situación de la pandemia, pero con la ayuda de, no sé, una persona como Ildefonso, de los líderes de las comunidades, siempre, o sea, pudimos encontrar otra alternativa. Sí, pues de hecho las funciones las teníamos, bueno, esta la teníamos propuesta en la universidad, una en un colegio de una vereda, y la de la Sojorio, que en definitiva fue esta última la que se terminó dando en el lugar donde principalmente lo habíamos gestionado, ¿no? Pero entonces, como todo esto nos cambió, al final este primer taller lo terminamos dando en las instalaciones del auditorio del estadio de Florencia. Se llama Alberto Buitrago Hoyos, el estadio. Y a las personas que se los compartimos fue a un grupo de danza tradicional colombiana. La compañía es, de hecho, la compañía de la universidad. Se llama Compañía Unificada de Artes No Ballet. Entonces, bueno, digamos como que esto había cambiado el contexto de las personas, pero igual nosotros seguimos pensando en dar este taller, ¿no? Fue sorprendente para nosotros la acogida que el taller tuvo para los chicos, porque mientras que nosotros dábamos el taller, muchos nos decían que no habían tenido como muchas clases de danza contemporánea, o si las habían tenido, habían sido cosas muy como para principiantes. Y lo otro es que como esta información es más, digo yo, personalizada, porque es la investigación que nosotros hacemos de una propuesta que surge de nosotros, entonces para ellos era encontrarse con otra cosa a la que le llamamos danza contemporánea, ¿no? Y movimiento vagabundo. Entonces fue muy gratificante ver que de pronto estas personas que no tienen
esta constancia en la danza contemporánea que nosotros tenemos, tomaban el material súper rápido, su memoria atenta, personas como súper comprometidas con lo que nosotros estábamos brindándoles. Siempre insistíamos en que dejaran salir su vagabundo, como que lo encontraran a partir del material que nosotros les regalábamos. Creo que el taller con estos chicos fue muy gratificante en esa medida, en que encontramos un grupo diverso, si hablamos como en géneros de danza, ¿no? Ellos hacen danza tradicional, nosotros pues nos enfocamos más en la danza contemporánea, porque también hemos pasado como por esos aprendizajes, pero ver cómo ellos tomaron el material, lo adaptaron para sí y se disfrutaron todo el taller, pues para nosotros fue una alegría inmensa. Para agregar ahí un poquito, pues es como algo muy valioso, creo yo, de los encuentros de los talleres y, digamos, de las obras, como es que no es algo, o bueno, las cosas que tienen como una línea pedagógica de alguna forma, como el taller, y es que no es algo unidireccional, creo yo, como que se vuelve de lado y lado, porque pues nosotros somos los que estamos como compartiendo esta exploración alrededor del movimiento, pero ellos igual como que nos están devolviendo pues eso, como su manera de entender y acoplarse a esta exploración de movimiento, porque digamos, al ser jóvenes que muy poco o nunca se habían acercado a la danza contemporánea, pues no es como nosotros les damos solo este conocimiento, sino como que ellos también nos están dando como esa manera como de entender desde otro tipo de cuerpos esa exploración, ¿sí? Como que nosotros les compartimos un poco de nuestra exploración, pero ellos también nos comparten como desde sus cuerpos y desde el cuerpo de su territorio, de su edad, como de la información que ellos tienen de la danza, apropian, ¿no? Esa información y se vuelve algo como, pues, sí, bilateral. Es bilateral. Y bueno, y gratificante también, sí. Bueno, este taller tuvo una duración de 6 horas, lo dimos en 3 días, 2 horas cada uno. Nos acompañaron 11 estudiantes de diversas licenciaturas de la Universidad de la Amazonía. Los jóvenes tenían entre 17 y 24 años. Y bueno, como que esta fue nuestro primer acercamiento del taller de movimiento vagabundo en Florencia, en la circulación. ¿Sí? ¿Tenemos video? Un videito chiquito. No, 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 el video. no. Pues el video se los debo. Y bueno, entonces esto fue lo primero. Después nosotros viajábamos a Río Negro, en donde les comentamos que íbamos a la SOJORIO, a la Sociedad de Jóvenes por Río Negro, y allí, pues por la cantidad, más bien por el tiempo que nosotros nos quedábamos, decidimos dar una clase maestra. Y la clase maestra la dimos de danza contemporánea. Entonces pensábamos que era algo básico, ¿no? Dar algo básico para las personas. De hecho, creo que cuando nosotros íbamos a dar esta clase, pues creo que no teníamos un poco en la cabeza como la diversidad de edades de las personas que lo iban a tomar, y creo que pues como que no íbamos pensando en eso. Cuando llegamos y vimos el lugar, niñitos como desde los 6 años, para nosotros fue como 4, pues fue de pronto, sí, como, ¿qué vamos a hacer? y a pesar que ya llevábamos algo pensado, pues claro, en el momento toca cambiarlo un poco porque habiendo tanta diversidad, de pronto había cosas que no podíamos llevar a cabo como nosotros lo teníamos pensado, porque tal vez sí, dentro de nosotros hay personas que han dado clase para niños, sí, para la primera infancia, pero algo colectivo nunca lo habíamos hecho. Entonces, bueno, aquí fue donde Brian Corredor se puso la 10, se empoderó, y
Y pues a partir de también unos trabajos anteriores que él ha hecho en donde actualmente trabaja, pues logró capturar la atención de los niños. Entre todos nos dispusimos. Si Camila no dice acompañemos a los niños, creo que todos nos quedamos paralizados. Entonces fue como agarrar a los niños, ir con ellos. La clase fue más, bueno, hablando del contenido, fue cosas básicas, entradas al piso, cuatro apoyos, coordinación, todo, pero todo como desde una forma, no sé, muy lúdica. De pronto, ¿qué fue lo que Brian encontró para capturar la atención de los niños? Y creo que todos, pues igual como que nos sorprendimos de los niños y nos sorprendimos de Brian, ¿no? Porque pero igual fue muy lindo porque fue súper hermoso, fue de muy las lindo. edades, como de la diversidad de edades que habla Nata, fue pues como que el recibimiento de los niños fue muy bonito porque ellos estuvieron súper dispuestos siempre y digamos que también, o sea, sí era un lenguaje extraño para ellos, como que para ellos, o sea, les daba un poco de risa, ¿no? Como, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo? Sí. Pero igual eso no los previno como de hacer lo que les estábamos proponiendo y fue un espacio muy especial. Yo siento que también un poco como que ahí se vio reflejado todo esto de la comunicación que hablaba Cami entre nosotros también, porque lo hablo como desde la experiencia de nosotros, porque si nos vimos enfrentados como un momento de, uy, ¿cómo actuar? ¿Qué hacemos? Sí. ¿Quién toma la vocería? Y de la nada pasa que Brian la toma y Cami nos incita a ir a participar a todos y de alguna forma terminamos todos trabajando muy de la mano del uno del otro y literal comunicación en el momento, porque no lo habíamos ni planeado así. No, pues sí, porque ni siquiera pensamos en la población a la cual le íbamos a dar clase, ¿no? O pues tal vez sí, pensábamos en jóvenes, no sé, unos 14. Sí, no estábamos preparados para la diversidad. De edades, sí, no. Pero, ¿de eso se hay video? Sí. Entonces, aquí hay unas fotos del taller y acá se ve. Okay. Bueno, este taller, bueno, clase maestra, la dimos en las instalaciones de la Sojorio el club. Y aquí es donde tenemos que darle un inmenso agradecimiento, como por toda su acogida, toda su hospitalidad, a Johnny Briñes, que fue quien nos acompañó todo el viaje. Y a regreso a Río Negro también fue la persona que nos colaboró con las tomas de video y fotografías. Y pues como él es oriundo de allí, de Río Negro, pues fue quien nos mostró como todo lo que hay en el corregimiento, nos hizo contacto con los niños, hasta con las personas en donde nosotros pudimos hospedarnos. Y pues nos llevó a hacer como otras cositas más. Y bueno, Asojorio es una asociación que tiene como principal objetivo reconstruir como el tejido social de su comunidad, pues azotada pues, por como todo el conflicto, y lo hacen desde que aportando talleres de artes visuales, pintura, fotografía, video, también teatro, danza, y ya, bueno, pues de hecho estas fueron las clases que nosotros dimos, ¿no? Con la compañía de artes Nuvale y con los niños, bueno, los jóvenes de la Sojorio. Vamos, a mí me gustaría agregar algo frente a esta experiencia en Río Negro y de este taller y con los chicos, porque hablando con John Briñes, él comentaba del proyecto de Asojorio, de que ellos eran un colectivo de jóvenes
y su principal motivo u objetivo de generar estos intercambios es que Río Negro considerara la cultura también como otro medio económico que permitiera crecer el pueblo, ¿sí? Él nos comentaba de que, bueno, preguntándole cómo era la economía del territorio, las dinámicas, él comentaba que ese terreno era absolutamente ganadero, ¿no? Y también de producción de lácteos. Entonces, que lo que ocurría casi siempre era que las personas o jóvenes no siempre terminaban sus estudios de secundaria, sino que de una vez empezaban y continuaban con esta economía del pueblo que ha transcurrido por años. Sí, es un corregimiento Sí. campesino y los niños son niños campesinos que son niños trabajadores. Sí, claro. O sea, asisten a la escuela, pero Pero desde trabajan en pequeños el están campo. involucrados Sí, con el exacto. trabajo del agro. Sí. Entonces, digamos, él también decía que, o comentaba como de la importancia de que también los jóvenes pudieran encontrar como otros medios también económicos que permitieran seguir desarrollando el corregimiento, ¿no? Que igual, pues, a mi parecer también muy organizado, muy atento con los visitantes, muy perceptivo con todo. Entonces, como ese objetivo de generar otras fuentes, otras opciones para que el pueblo como tal siguiera surgiendo y desarrollándose, indagando, preguntándose más cosas. Entonces, otra cuestión ahí o reflexión es que, digamos, esos intercambios también eran difíciles un poco, ¿no? Como que poder, no sé, como alguien, no sé, de Bogotá que vaya a estos corregimientos. O, por ejemplo, este proceso, ¿no? Que la clase maestra fue muy enriquecedora. También, pues, uno se pone a pensar lo enriquecedora que sería un proceso más permanente, o tal vez anual, o más O un prolongado. poco más largo. ¿Cierto? Entonces, también nos lleva a reflexionar como lo que comentaba Daniel de la circulación, ¿no? Y también de pronto esas circulaciones que aunque estas visitas cortas, si se podría decir, de una semana, un día, son muy enriquecedoras, pues también, ¿qué tal si fueran más, de pronto no prolongadas o tuvieran más intercambios más constantes, no solo de pronto de un solo colectivo, sino de diferentes colectivos? Entonces, creo que también compartir esta experiencia en Caquetá nos permite replantearnos también a dónde nosotros queremos seguir compartiendo y teniendo en cuenta que esta obra había circulado en otros países, como lo comentaba Cris, pero no había circulado en el nuestro. Entonces, siento que esto fue lo que más nos ayudó como a replantearnos todo esto frente a la circulación nacional. Y frente, o sea, y como la importancia no solo como de ir a las plataformas, a los festivales, sino como de crearlos también, ¿no? Como También. Es que creo que de abrir esa los es espacios. como, bueno, ahorita hablando con los chicos, como que ese es uno de los potenciales que de pronto yo siento que nosotros le sacamos a los lazos que hacemos con las personas, que empiezan siendo de amistad o de pronto también de trabajo, pero la idea también es como movernos, como esto que nosotros también hicimos con Proyecto Avenida, que es decir, bueno, venga, regáleme su clase, me gusta lo que usted hace, o venga, compartamos algo. También estaría bueno hacerlo en otros lugares que de pronto no tienen la facilidad, la oportunidad o el conocimiento y llevarles ahí, porque pues no solo es para nosotros decir, bueno, movemos lo de nosotros, sino conocemos, ellos conocen, nosotros también aprendemos. Por ejemplo, con esto de la Sojorio y con Johnny Briñes, pues quedamos encantados y también hasta pensamos en la posibilidad de volver por otro tiempo, de también hacer, pues como ellos tienen planes un poco más estructurados para trabajar allá, un poco involucrarnos también con ellos, no sé. Hacer O sea, otro como tipo que- de procesos y eso, como que la red que queda, ¿sí? Para no solo como ir, compartimos esto y me fui y nunca volví, sino como que queda más allá de ese momento de la circulación, sino como
cómo puedo de pronto volver a ese territorio a hacer lo que dice Carol, otro proceso más largo y sí, como no solo irse y ya, sino como qué hay que se puede hacer después de eso, como que es muy, muy valioso. Sí, incluso siento que esta socialización también permite a que los colectivos, no necesariamente de danza, puedan acercarse a nosotros y nosotros compartirle esos contactos que realizamos en Caquetá, por ejemplo. O sea, viendo como esta reflexión y la importancia que es ir a estos corregimientos y a lugares que que nosotros como bailarines bogotanos no acostumbramos a pensarnos como primera opción. Siento que esta red permite ya, bueno, va más allá, como el hecho del contacto, el hecho de compartir esta experiencia, nos pueden hasta, no sé, nos pueden escribir directamente a nosotros y nosotros con mucho gusto compartir a más detalle esta experiencia para que corregimientos como Río Negro, bueno, Florencia y los lugares en los que estuvimos puedan seguir teniendo ese tipo de intercambios y por qué no, si dado el caso, productos que también se generen en Río Negro, que vengan a Bogotá, ¿no? Claro. Ampliar mucho más la perspectiva. También siento que una diferencia, bueno, algo muy importante de este proceso también fue que nos acercamos mucho a la gente. Estuvimos muy cercanos a la comunidad, incluso jugamos a las escondidas en Río Negro con los niños. Eso fue muy hermoso porque también de primera mano nos llega todo de ellos, como nos hablaban mucho de que están muy abiertos a recibir la gente. El señor taxista también, un día hablando con él, como vengan, díganle a los que conozcan que vengan, porque Caquetá está estigmatizado por el conflicto armado y el turismo, pues allá es muy poco. Y nosotros podemos dar fe que hay lugares hermosos y que está abierto y la gente también es maravillosa y que Es obviamente un pequeño están paraíso. Sí. Totalmente. Bueno, entonces, Daniel, Le damos la palabra a Daniel. Daniel. ¿A qué se habla? Gracias chicos nuevamente por permitirnos aquí un breve espacio en esta conversación tan generosa que están proponiendo y entregando pues para las personas que estén conectadas ahorita y también para quienes quieran verlo luego en diferido. Siento que son muchas reflexiones importantes, interesantes de esta experiencia que, como lo estamos comentando desde el principio, pues fue apoyada a través del portafolio distrital de estímulos del IDARTES y en particular de la beca de la Gerencia de Danza, Beca de Circulación Nacional, que en su andar tuvo que tener toda esta transformación que ustedes nos han contado. Y si hiciéramos el mismo ejercicio con los otros ganadores, también encontraríamos unas ideas muy potentes de cómo esta experiencia deja también insumos para tantos otros que tengamos esa pregunta por qué circular, ¿no? Siento que la pandemia nos ha obligado también como, por un lado, romper un poco la caja vacía de la virtualidad y extender también ese territorio del hecho escénico a otros lugares, ¿no? Es muy enriquecedor, de verdad, todo lo que nos están compartiendo. Ojalá resuene en muchos otros colectivos emergentes, no emergentes, porque creo que estas preguntas profundas sobre dónde poner a hablar nuestros trabajos, creo que son preguntas permanentes, independientes si llevas 1, 2, 3 o 5 años creando, ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido nos regalan una reflexión muy, muy interesante, muy poderosa. Y pues simplemente agradecerles de nuevo la invitación a este espacio que fue totalmente pues gestionado y producido pues por ustedes como parte de sus compromisos como ganadores de esta beca del IDARTES. Entonces, muchísimas gracias. No me queda más, si me permiten, solamente un breve como esta misma, pues por todo el tema de la falta de certeza sobre la movilidad internacional. Este año en el portafolio distrital de estímulos no está ofertada becas de circulación internacional,
pero sí tenemos una que en este momento está activa nuevamente, está abierta, perdón, que es la beca de circulación nacional, que este año tiene una particularidad y es que busca seleccionar trabajos que puedan circular en el marco de la quinta Bienal Internacional de Danza de Cali. Si bien aquí en esta socialización estamos haciendo ese paralelo con esta otra forma de encontrar caminos para circular, sigue siendo importante dentro de nuestro haber escénico, pues digamos que inscribirnos o suscribirnos a circuitos de circulación como es la Bienal de Danza de Cali, pero con una reflexión que va mucho más allá del solo hecho, como ustedes lo han dicho, de solo ir y circular y presentarse, sino de generar todo un, digamos, como un mecanismo de relacionamiento y de encontrar y responder preguntas entre qué pasa entre los creadores de Cali y Bogotá. Ahí hay una apuesta muy importante también de la gerencia de danza, que pues bueno, si a quienes nos estén escuchando ahora o en diferido les interesa, llama su atención, pues muy invitados a que consulten los términos en la página del IDARTES y de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Muchísimas gracias, compañeros, por invitarnos de nuevo a este espacio. Siento que también en términos visuales y de todo este material, todo este registro es muy importante porque nos transporta también un poco más cerca a la experiencia. Me parece muy bella esta imagen que están colocando aquí y agradecerles nuevamente la invitación. Gracias a ustedes por darnos este espacio para hablar de lo que fue nuestra circulación, gracias a IDARTES. Y también queremos aprovechar el espacio para agradecerles a 3 personas que fueron fundamentales para que nosotros pudiésemos hacer este viaje, y es Rodrigo Cabrera, que es de Florencia, exactamente del Doncello, y Delfonso Hermida, que es el coordinador del programa de la licenciatura en Educación Artística y Cultural de la Universidad de la Amazonía, y a Johnny Briñes, que es el director ahorita y está enfrente del Asojorio de la Asociación de Jóvenes por Río Negro. Sin ellos, la verdad, no hubiésemos podido hacer mucho de lo que hicimos. Y muchísimas gracias. Hay a los que vinieron, gracias. A las personas que asistieron, muchas gracias. Así como lo decía Carola ahorita, si ustedes quisieran tener los contactos de estas personas, de los lugares a los que fuimos, no duden en escribirnos. Pregunta, un comentario, alguna retroalimentación. Bienvenidos. Por las redes, puede ser. Sí. Departamento coreográfico en todo. ¿Ya? Bueno. Chao, gracias. Gracias. Qué raro, ¿no?